relación con la dramaturgia mexicana es bastante como profunda, porque vía Panorama Sur, digamos, en la residencia que tenemos todos los años, han venido 2, 3, hasta 4 dramaturgos mexicanos por año. Digo, de los más como sobresalientes también de la escena emergente y ya un poco más consagrados, pero jóvenes siempre. Entonces, a partir de eso, como establecí un vínculo muy cercano, personal, de hecho, con muchos de ellos, como Tristán Alanderos, o con Martín López Brí, o muchísimos, digamos, ¿no?, de esos dramaturgos, y tengo como un diálogo de conocer bastante la situación, digamos, como de la dramaturgia de México. En realidad tengo dos miradas. Por un lado tengo digamos, lo que sería la mirada textual, es decir, el valor de, digamos, como el nivel de esa dramaturgia, que para mí es excelente, y a nivel no solamente de escritura, sino de pensamiento sobre el lenguaje teatral, que me parece excelente. Después tengo una mirada más sobre la escena en términos como prácticos, o sea, digo, como, por ejemplo, fui invitada a una feria, que fue la feria en Artes, en el 2016, digo, y en ese caso, por ejemplo, ahí sí tuve una mirada ya como de, bueno, de la escena, ya, digamos, de la puesta en escena. Digamos, también por otro lado tengo un conocimiento, digamos, a través de las instituciones, por ejemplo, de la ayuda que podían, digamos, recibir los dramaturgos para, por ejemplo, proyectos de investigación a largo plazo. Una beca que capaz un dramaturgo que conozco tuvo 3 años para investigar, para escribir varias obras, digamos, ¿no? Una beca financiada por el Estado, creo que era el FONCA que lo financiaba. Digo, eso en Argentina no existe en esos términos. O sea, que uno pueda aplicar a una beca que lo le financie la vida para vivir 3 años, escribir 3 años dramaturgia, no existe. Entonces, hay como una relación, yo creo, con la idea del Estado y de la financiación, que es muy positiva por un lado, porque, digamos, tiene un nivel, digamos, que no, digamos, que yo estoy como convencida que en otros niveles que en otros países de América Latina no existe, y no existen esos términos, o sea que México institucionalmente está muy por delante, digamos, ¿no?, en muchos países de América Latina, aunque no lo creas, pero si vos bajás, digamos, ¿no? Digo, es muy difícil que encuentres eso. Digamos, yo entiendo que la percepción interna, o sea, hacia adentro del país puede ser como de desigualdades, un montón de cosas, pero tienen un territorio ganado en ese sentido, o tenían, no lo sé, porque entiendo que en los últimos años hubo mucha desfinanciación, y eso es un problema. O sea, tienen un territorio ganado en ese sentido, tenían, vamos a decir, un territorio ganado en ese sentido. Creo que en los últimos años eso se fue como reduciendo un poco, porque donde quisieron ordenar, entiendo yo, lo primero que hicieron fue recortar, y al mismo tiempo creo que eso puede llegar a ser un problema en términos de iniciativas, digamos, ¿no? Como decir, bueno, digamos, ¿cuál es el motor o la nafta que recibe, digamos, de dónde viene el motor del sistema teatral, digamos, ¿no? De lo que digamos el campo teatral. En Argentina, o sea, digamos, como el motor del campo teatral viene del mismo campo teatral. Es decir, el campo teatral es autónomo, independiente, e hizo de su independencia un lenguaje. Entonces, el motor viene de ahí, o sea, viene como, digamos, hicimos de lo precario una poética. Eso tiene muchas deficiencias en un punto, muchas deficiencias, porque, hay como, digamos, logramos vivir de esa, digamos, como de, o sea, es decir, no hacemos teatro por el dinero, no ganamos dinero con el teatro, o muchísimos no ganan dinero con el teatro, sino que, digamos, hay una cuestión vocacional muy fuerte, pero más que vocacional, es una forma política de posicionarse frente a la sociedad y frente al Estado, digamos, ¿no? Es decir, el campo teatral políticamente hizo de su independencia, digamos, su fortaleza. No, yo estoy pensando, digamos, cuáles serían los puntos de contacto entre, bueno, la dramaturgia mexicana y la dramaturgia argentina. Creo que tienen muchísimos puntos de contacto, sobre todo porque tienen una dramaturgia emergente muy fuerte. Me parece como que en esa juventud están las voces del futuro, digamos, ¿no? Y esa juventud es una juventud que ya se sacó de encima, para mí, tanto en México como en Argentina, todos los trajes pesados de la tradición. Hay como una enorme, digamos, apertura e investigación en términos de lenguaje.
digamos, no es una dramaturgia muy curiosa, es una dramaturgia que no estructurada, es una dramaturgia que tiene muchos, digamos, donde la búsqueda, también es muy importante, algo que veo tanto en los dramaturgos mexicanos como en los argentinos, dramaturgos y dramaturgas, digamos, mexicanos y argentinas, que es, digamos, la voz, digamos, la voz propia. Digamos, no veo como unas muy identificadas voces de dramaturgos y dramaturgas que, digamos, que tienen algo para decir, digamos, ¿no? Entonces, o sea, eso como lo veo, digamos, en cada uno vi un mundo, digamos, ¿no? En cada uno de los dramaturgos y dramaturgas mexicanas que conocí, así como en los argentinos, digo, donde no hay un mandato, digamos, o sea, por lo menos frente al mandato de responder con el, digamos, frente a la tradición o a lo que debería ser el teatro o a la expectativa que puede tener la audiencia, lo que está por delante es la propia voz y la propia investigación, digamos, y la búsqueda por verbalizar aquello, digamos, desde el lenguaje teatral que hay para decir, digamos, sobre la realidad, sobre la sociedad. Me parece que eso es algo que yo les veo como muy en común, y que me parece que, digo, nada, ahí es donde podés pensar en digamos, en ese fuerte diálogo entre la dramaturgia latinoamericana. Me parece que el teatro tiene un gran problema por delante, que tiene que ver con que la COVID lo está poniendo muy en evidencia, que es que está siendo convocado en el lugar del entretenimiento. Y ese creo que es el problema más complicado que hay, digamos, ¿no? Porque si nos vamos a identificar en el lugar del entretenimiento, para mí, desde mi punto de vista, estamos perdidos. Entonces, por eso, para mí, digamos, un poco como toda la zozobra que genera la COVID en relación al futuro del teatro, tiene que ver con eso, como decir, bueno, ¿cómo volvemos a ocupar el lugar del entretenimiento? ¿Cuándo volvemos a ocupar las salas? Yo entiendo perfectamente que muchos vivimos, digamos, de lo que es, digamos, la sala, lo que llamamos en Argentina el bordero, es decir, la ocupación de la sala, digamos, y de eso viven, digamos, tanto técnicos como actores, como dramaturgos, o sea, lo entiendo perfectamente, pero me parece que ante un episodio tan crucial como el que estamos viviendo, la verdad es que siento que, bueno, tendríamos que, digamos, estamos convocados, a pesar de nosotros, digamos, a reflexionar sobre la esencia o sobre un posicionamiento un poco más contundente en relación a de las artes escénicas frente a la sociedad o con la sociedad, no sé. Digo, pienso que en Argentina tenemos no sé, un antecedente para mí extraordinario, que fue la crisis del 2001, que fue una crisis tremenda, digamos, tremenda, diría, en América Latina, digamos, donde se quebró el Estado, no teníamos moneda, no teníamos presidente, no teníamos nada. Digamos, no había instituciones, las instituciones cerraron, digamos, es decir, digo, bastante parecido a lo que podríamos pensar de ahora, digamos, peor en términos de que ahora sí tenemos un Estado y el Estado está muy presente, el único problema es que los recursos son muy pocos y los recursos van hacia la salud, y no hay otra. Y no se puede decir nada en relación a eso porque es lo que es y no hay otra cosa que hacer, punto. Pero en ese momento, bueno, también teníamos una posibilidad que es que salimos todos a la calle, y en esa salida a la calle los artistas construyeron colectivos, y esos colectivos fueron colectivos de artistas visuales, colectivos de artistas interdisciplinarios, y colectivos de artistas teatrales. Fundaron compañías, fundaron salas, fundaron espacios de pensamiento, con recursos cero, pero la fuerza que tenía la unión y la fuerza que tenía la necesidad de intervenir en la realidad generó de los mejores, digamos, años, vamos a decir, de los mejores momentos de la situación artística, por lo menos de mi país. Entonces, digamos, para mí, crisis no es necesariamente una palabra a la que hay que temer desde el punto de vista, desde el punto de vista del artista. Lo que hay que hacer es tomársela en serio. Tomársela en serio no solemnemente, tomársela en serio en términos de encarnarla en el cuerpo, es decir, bueno, poner el cuerpo y pensar qué se hace, digamos, desde ahí. El artista y el gremio, digamos, no tiene que revisar seriamente. Pues yo siento que no sé, por lo menos en México no lo conozco tan en profundidad, pero en Argentina al menos hay una inercia. Como que va yendo la cosa, pero, digamos, los grandes hitos de nuestra historia, digamos, como gremio, digamos, o sea, conseguimos leyes, conseguimos financiación, conseguimos un montón de cosas que empujaron de abajo hacia arriba.
y ese de abajo hacia arriba, digamos, fue lo que hizo la gran transformación, digamos, ¿no? Leyes de financiación como, no sé, la ley de proteatro, o mismo la ley de mecenazgo, fueron empujadas, digamos, por los artistas y por los colectivos de artistas y las asociaciones del gremio, las asociaciones de artistas independientes, las asociaciones de teatro independiente, así también nació la ley del teatro, digamos, ¿no? Que no existía. Entonces, digo, eso lo generó el gremio, digamos, ¿no? Lo generó el gremio, digamos, interpelando sistemáticamente al poder político. Yo siento que eso se debilitó muchísimo en los últimos años. Hay algo de cierto lugar, digamos, ¿no? Como de cierta comodidad que se fue encontrando, donde se pelean pequeñas batallas, digamos, pero, digamos, cierta como mirada constante sobre el gremio se fue debilitando. Porque para lograr esas transformaciones que se dieron sobre todo en la década de los 90, era sistemática la militancia del gremio, era sistemático el trabajo del gremio, no era de vez en cuando hacemos algo, era constante, digamos, ¿no? Y eso se fue debilitando, es decir, se fueron muriendo también lo que serían nuestros maestros, digamos, y creo que las generaciones más jóvenes no levantaron esa bandera. No la levantaron porque de alguna forma también hay, digamos, algo del mercado internacional fue absorbiendo, digamos, ¿no? Digamos, algo de los, digamos, fue absorbiendo una mirada del artista, y ahí yo veo el peligro, que es esa separación con el propio territorio. Al existir un mercado internacional tan vasto, digamos, ¿no? De festivales, ferias, residencias, un montón de cosas, muchos artistas, digamos, viajan, viven de viajar, viven de las residencias, viven de, mismo me pasa a mí, o sea, digo, pero pierden, digamos, pero digamos, nunca perdí, digamos, la relación con mi territorio, siempre me ocupé mucho de no perder el pie en mi territorio, para mí es más importante mi territorio. Entonces, digamos, si algo afuera, era traer, también para traerlo adentro. Yo creo que eso también no fue muy así en muchísimos casos. Y también eso genera una mirada sobre el artista. ¿Qué tipo de imagen hay sobre el artista? Bueno, el artista es un artista internacional. Digamos, la idea de artista como aquel inserto, digamos, en su territorio, digamos, consiguiendo o peleando por mejores condiciones desde el punto de vista político, digamos, de la posición del artista y del Estado, o mismo de los privados, como si te dijera que, no sé si, digamos, tenía tanto glamour como el artista internacional, digamos, ¿no? Es decir, como es mejor identificarse con, o aspirar, digamos, a ese otro artista, digamos, ¿no? Ese artista internacional que al artista que por lo menos, digamos, los maestros que a mí me formaron fueron los que construyeron, digamos, el territorio en el que yo me formé. Entonces me parece que hay eso, digamos, como, yo siento que eso, digamos, hay que rastrearlo, pero para mí, digamos, desde los 80 en adelante fue, digamos, creciendo, digamos, un mercado internacional que fue construyendo también una imagen de artista, digamos, teatral, que por aspiración o porque ya formaban parte de ese mercado, muchos artistas se fueron separando de las necesidades locales, digamos, ¿no? De trabajar, digamos, por mejores condiciones locales. Ese tipo de alienación es la que queda al descubierto para mí, al menos en mi país, en relación a la pandemia. Digamos, mercado internacional no existe, están cerradas las fronteras, y es muy probable que tarde mucho en volver a reconstruirse, porque todos los países, por más ricos que sean, van a tener que pensar en su propio sector. Es decir, tienen que financiar a su propio sector, porque la crisis es del sector, porque es un sector además informal. Es decir, que no tiene ni un sueldo fijo, ni un salario fijo, ni recibe ayudas constantes. De hecho, ahora estamos frente a un reclamo de los artistas de cine en Argentina y de todos los técnicos de cine, que son todos informales. Entonces, el Estado argentino sacó ayudas para un montón de actores, pero esos, digamos, trabajadores informales no están reconocidos, porque al ser informales no están reconocidos por el Estado, no están contratados, vamos a decir, por ninguna empresa. Entonces, de esa manera no pueden, digamos, aplicar a ninguna ayuda. Bueno, es una crisis muy seria del sector, que cuando el sector funciona no es un problema, cuando se genera una crisis de este nivel, queda completamente en evidencia. Entonces, para mí, ahí, bueno, no nos, digamos, ni siquiera es estamos obligados a volver a mirar a nuestro territorio, estamos obligados a eso. Esta pandemia nos puso de frente a nuestro propio, digamos como a nuestro propio lugar. Ahí es donde hay que ir para mí.
O sea, digo, porque para mí no hay una generalidad. Digo, yo no puedo decir que la postura del artista tiene que ser tal. Digo, porque yo no pienso así. Digo, entonces, como puedo decir una aproximación desde lo que yo pienso, pero no puedo, digamos, o sea, yo no, digamos, descreo de ese tipo de manifiestos, porque me parece que le hicieron muy mal a la historia del teatro, por lo menos a la historia del teatro de los 70 en adelante. Entonces digo, no puedo hacer una afirmación de ese tipo porque iría en contra de mi propio pensamiento. O sea, digo, como para mí, digamos, en la polifonía, en la multiplicidad de voces, está digamos, está la riqueza. Yo creo que la posición del artista, digo, a mí me parece que estamos, digamos, o sea, convocados a repensar nuestro lugar, a repensar nuestro lenguaje, a repensar, digamos, desde qué lugar encarnamos, ponemos el cuerpo y ponemos la voz. Yo creo que eso hay que hacerlo de una manera, digamos, sin ansiedad y con mucha dedicación. Creo que ese es el gran desafío. A mí no me interesa la idea de actividad. A mí no me interesa, digamos, que se reactive la actividad, ¿no? Que la actividad vuelva, digamos, ¿no? Hay que buscar formas para que la actividad vuelva rápidamente, con 3 butacas vacías, bueno, perfecto, está bien, háganlo, perfecto, pero no es mi preocupación. Mi preocupación tiene que ver por la dimensión del cuerpo. Mi preocupación tiene que ver, digamos, por cómo pensamos la dimensión del cuerpo de las artes escénicas en un momento en el que el cuerpo está en peligro, en un momento en el que el cuerpo fue sustraído de la escena, de la escena pública, y nosotros, digamos, nuestro material es un cuerpo en el espacio. Entonces, yo creo que, digamos, mi lugar de pensamiento está puesto ahí. Digamos, después si hay que reactivar la actividad, si hay que hacerlo con 2 butacas en el medio, si la gente tiene que ir con barbijo al teatro, bueno, serán protocolos que en el momento a mí no me interesan, háganlos, pero mi preocupación está un poquito más adelante, tiene que ver con esa dimensión del cuerpo. Si nosotros no pensamos en hacer una intervención un poco más seria sobre eso, a mí me parece que estamos en problemas porque ahí es donde yo te digo, estamos en el lugar del entretenimiento, que es lo que no me interesa. Mira, teatro digital sí, teatro digital no es una buena pregunta. Para mí teatro digital, para mí sí. Digamos, sí, pero ¿por qué? Tengo una razón para decir por qué. Digo, no pienso en el teatro digital, digo, a mí me parece que me importa la idea de patrimonio y de archivo. Yo trabajo mucho con el archivo. Yo trabajo mucho viendo obras, por ejemplo, de los grandes maestros, enseñando obras de los grandes maestros, discutiendo ese lenguaje. Entonces, para mí hay algo del teatro digital que está bueno porque digo, yo no puedo, digamos, por ejemplo, mis alumnos, ¿no? O sea, digo, ¿no? Yo tengo alumnos en la universidad que, digamos, donde estudian teoría de la performance. Mis alumnos no pueden viajar a Berlín a ver lo último que hizo Castorf. Entonces hay una cuestión, digamos, de democratización de ciertos lenguajes que para mí es importante, y los artistas para mí lo tienen que entender. Yo lo he discutido mucho con artistas internacionales, esto, que me decían, no, yo no te puedo pasar el video, te lo paso solamente privado. Yo les decía, pero vos no entendés el valor que tiene para un alumno mío, por ejemplo, poder ver una obra tuya, y poder discutir con ese lenguaje. Muy probablemente enriquezca muchísimo el lenguaje de ese, digamos, ¿no? Y eso hace que el propio territorio crezca. Nadie te va a copiar una obra. Digamos, no va hacia ese lugar, no es una cuestión de plagio, tiene que ver con una cuestión de discutir lenguajes. Entonces, para mí hay un lugar en el que no hay que temerle a eso. Para mí, digamos, yo me resistía bastante al teatro digital, pero por ejemplo, Argentina, que está muy centralizada en la ciudad de Buenos Aires, hay un montón de gente que no puede venir a ver teatro en la ciudad de Buenos Aires. Esa gente ahora ve un montón de obras que, por ejemplo, el Teatro San Martín o el Teatro Cervantes pusieron en sus plataformas digitales desde todo el país. Entonces hay algo ahí de democratización de la información que empecé a ver, que empezaba a suceder alrededor de eso, que me pareció no negativo, lo que no significa teatro digital en el lugar del teatro, digamos, como presencial. Digo, es una herramienta que para mí hay que conquistar a favor. Digamos, hay que conquistar a favor en la medida en que yo tenga muy claros mis principios y hacia dónde quiero ir. Digamos, si yo todo el tiempo lo que estoy queriendo es, digamos, ocupar un espacio, no, teatro digital no, pero ningún teatro, ni digital ni presencial. Para ocupar un espacio por ocuparlo, no, prefiero nada. Digamos, ¿se entiende? O sea, prefiero la nada, prefiero ese vacío. Ahora, digamos, si yo tengo claro, digamos, por ejemplo, que quiero generar, digamos, pensamientos del lugar en el que estoy, digamos, que quiero que eso tenga, digamos, un acceso democrático, a mí me parece que las plataformas digitales son muy positivas si se saben usar. Entonces, no entraría en esas, como, digamos, pienso que hay que pensarlo a favor, digamos, ¿no? Hacer, digamos, de esa herramienta una virtud.
me parece que, digamos, uno de los temas que me interesan mucho a mí del teatro tiene que ver con el cuerpo en el espacio, digamos, ¿no? El teatro, digamos, es como, digamos, hay una frase de Peter Brook que es muy linda, ¿no? Dice, digamos, un cuerpo atravesando un espacio, un cuerpo solo atravesando un espacio, ahí ya empieza el teatro, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, por eso, entonces, las dimensiones del cuerpo, las dimensiones del espacio son nuestro problema. Entonces, digamos, las plataformas digitales, digamos, están en el lugar del cuerpo, y construyen otro espacio. El teatro puede trabajar con esas herramientas, pero no desde la representación, sino desde poner en crisis ese lenguaje. Digamos, si estamos pensando en representaciones a través de la pantalla, no. O sea, no digo eso, digo cómo, digamos, eso que es un problema muy serio del presente, que tiene que ver con, digamos, que todo es un sustituto del cuerpo y todo es un sustituto del espacio, cómo nosotros trabajamos con esas herramientas y las cuestionamos, cómo, digamos, vemos, digamos, la parte oscura de ese lenguaje. Me parece que el teatro eso es lo que tiene que hacer. Entonces, digamos, no lo llamo un teatro digital, lo que digo es cómo el teatro interpela, digamos, esos lenguajes del presente, que son lenguajes que, digamos, bastante densos para atravesar, si bien parecen tan accesibles, digamos, ¿no? Las crisis de las salas para mí tienen que ver con que las salas perdieron, no sé, igual lo tendría que estudiar más seriamente, ¿no? Porque tampoco quiero decir cosas que... Yo creo que ahí como que las salas perdieron un poco su lenguaje también, digo, como siento que empezamos a reproducir un modo de producción en vez de estar pensando que ese modo de producción tiene un mensaje, digamos, ¿no? O sea, digo, las salas en Argentina que sostuvieron, digamos, ese mensaje, como el Sportivo Teatral o Timbre 4, nunca perdieron público. Digamos, como que la gente busca ahí porque sabe que va a buscar un lenguaje muy específico, o lo que ya hablamos del laboratorio de lenguaje, laboratorio de experimentación. Entonces me parece que el problema está en las salas más intermedias, digamos, que tratan de dar una respuesta entre comercial e independiente, digamos, ¿no? Desde espacios más chicos. Y ahí, digamos, como que las propuestas, digamos, no son tan fuertes. Entonces me parece que, digamos, nada, hay algo como de, digamos, como de nuevo, de la inercia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hacemos y seguimos haciendo, pero algo más del hacer por hacer, que del hacer con un sentido, digamos, como, que para mí está más en los orígenes, digamos, de nuestra actividad. Con respecto a al tema del reemplazo de lo digital por lo presencial, para mí eso es digamos, una fantasía que hay que desterrar completamente. Lo que puso en evidencia la pandemia es que nadie tiene ganas de estar encerrado todo el día en su casa 24 horas, o sea, digo, a la medida en que se vuelvan a abrir los teatros y no sea un peligro ir a un teatro y contagiarse de algo que tipo, podés morirte, la gente va a ir a los teatros, o sea, digo, no creo que eso, digamos, que los teatros estén en riesgo desde ese lugar, todo lo contrario, yo creo que hay una añoranza, digamos, como que uno valora doblemente lo que significaba, o triplemente lo que significaba poder ir a un teatro, poder ir a un museo, no teníamos idea de lo que teníamos, o sea, digo, no puestos en este contexto ahora de encierro, digamos, donde uno añora y anhela constantemente, digamos, esos lugares como comunitarios, me parece que no siento que estén en riesgo y que al contrario, digamos, los que hacemos esta actividad, somos los que más tenemos que poder defender desde ese lugar. No lo siento que sea un riesgo. Sí, digamos, puede ser un riesgo en términos de que una sociedad deprimida, una sociedad desconectada de sí misma, una sociedad, digamos, asustada, angustiada, digamos, las huellas que puede dejar esto, digamos, cómo vamos a dialogar con eso. Pero no lo pienso desde el lugar de que eso va a ser reemplazado por lo digital, ¿no? No lo siento que es, de hecho cayó muy rápidamente. Si vos te das cuenta, digamos, al principio el consumo de lo digital, cuando empezó la pandemia, era altísimo, y después la gente se está hartando, no puede más. O sea, digo, no es que digamos, te da dolor de cabeza la pantalla, hay un montón de cosas que todavía no están siendo estudiadas. Digo, la gente hace Zooms y termina con dolor de cabeza, o sea, das clase por Zoom y necesitas tirarte 2 horas en un sillón porque no puedo, o sea, digo, no te pasa cuando das clase presencial, algo hay, digamos, en cómo opera la pantalla, digamos, en el cuerpo humano, digamos, cotidiana, constantemente y sin parar, que me parece que, digamos, no está todavía estudiado, y me parece que, digo, nada, que rápidamente cayó eso, o sea, digo, yo ya estoy harta, digamos, de ver cosas por internet, o ver cosas por plataformas, no quiero ver nada más. Estoy leyendo los clásicos, digamos, o sea, digo, como, volví a leer a los clásicos, y nada, y estoy en eso, leyendo Sófocles, leyendo Shakespeare, o sea, digo, como no me parece que el teatro, digamos, como que esté en riesgo por eso, para nada, ¿eh? O sea, digo, capaz me equivoco y estoy totalmente equivocada, pero de verdad como viendo un poco el comportamiento
digamos, desde que empezó la pandemia hoy, me parece que no, que ya que eso, hay que pensar en cómo vamos a ocupar el espacio. A mí el teatro comercial me interesa cero. Digo, cero es cero, porque la verdad es que todas las veces que fui a ver teatro comercial es un teatro repetido, es un teatro vacío, es un teatro, digamos, como puesto en una idea de generar un efecto constantemente malo y aburrido, y para colmo termina siendo terriblemente aburrido. Porque si si me decís, bueno, funciona bajo todas, digamos, como las lógicas del mercado, y es aburrido, y además es carísimo, digamos, o sea, digo, todo tiene que ver un poco con el sistema del espectáculo, que es ir a ver las estrellas de la televisión al teatro. No me interesa, digamos, como no me interesó nunca, pero digo, no siento que haya nada ahí interesante en términos para pensar el teatro, por lo menos el teatro comercial en Argentina. Aún así, he ido a ver teatro comercial en Nueva York, por ejemplo, que uno diría Broadway, qué sé yo, también me resultan un bodrio esas obras, me aburro tremendamente, está muerto, completamente muerto, y cada vez la calidad es peor, o sea, digo, no como, ni siquiera es como no sé, el año pasado que fui a Nueva York, digo, a Broadway, digo, la calidad tampoco era sorprendente, digo, en una época podías ver capaz algún tipo de obra que decís, bueno, al menos en su lenguaje es bueno, no. Entonces, me parece que el problema, digamos, o sea, el problema de nuevo, digamos, el problema que tiene el teatro es con relación a la idea del entretenimiento, digamos, ¿no? O sea, digo, por un lado, luchar con una idea que hay como que el teatro es aburrido, digamos, ¿no? Entonces el teatro comercial vendría como a decir, no, el teatro no es aburrido, pero el teatro no tiene una pregunta sobre el teatro, digamos, sino que es, de alguna forma, digamos, como satisfacer, digamos, la cercanía física del espectador con el artista, digamos, mediático, diríamos, o el artista de la TV o del cine. Y por otro lado, digamos, hay una fuerte, para mí, digamos, o sea, el teatro se tiene que sacar de encima eso. Se tiene que sacar completamente encima, o sea, digo, no vas a competir con Netflix, tampoco es tu objetivo, no es por ahí tu especificidad. Digamos, por otro lado, Netflix, ahí sí hay un problema con Netflix o con las plataformas, que son las plataformas del entretenimiento, porque al menos en Estados Unidos, la mayor parte de los dramaturgos trabajan para las plataformas. Es decir, se fueron absorbiendo a los mejores dramaturgos. Y bueno, sí, digamos, ¿no? O sea, digo, ahí sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque los dramaturgos, o sea, digo, pueden producir grandes shows de televisión con contenido, digamos, ¿no? Cosa que, digamos, lo que sería el sistema del teatro independiente americano no existe. Entonces eso sí es un problema, digamos, porque por ejemplo en Estados Unidos lo fueron absorbiendo cada vez más, digamos, ¿no? O sea, nosotros en Argentina todavía no es tanto porque recién las plataformas pusieron un ojo, digamos, en estos territorios. Y recién están empezando hace 2 o 3 años a producir contenido local, digamos, pero ahí sí hay un problema. Y no te creas que buscan, o sea, ellos quieren producir, digamos, comedias, por ejemplo, pero no buscan gente que no sepa, al contrario, cada vez buscan más a los que saben. Digamos, y ahí sí me parece que es un problema, que decir cómo el teatro, digamos, logra, digamos, retener, digamos, a sus propios talentos, digamos. Me parece que ese sí es el desafío, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con, bueno, digamos, poner un desafío, digamos, no lo podés pensar como lugares pares, ¿entendés? No se pueden pensar como lugares pares, o sea, digo, porque nosotros lo que hacemos desde el teatro arte es otra cosa, ¿viste? Si no tenemos clara cuál es la pregunta, es más complicado. O sea, ¿cuál es la pregunta que nos motiva? ¿Cuál es nuestro motor, digamos? Digamos, el arte, digamos, atraviesa, digamos, y sondea una pregunta. Entonces, si nosotros no tenemos clara esa pregunta y estamos pensando en ideas de representación, estamos en un problema. Yo creo que hay por un lado, un problema con la inmediatez muy serio. Digamos, por un lado, digamos, una necesidad de ocupar un lugar y tener un espectador. Digamos, ¿no? Lo primero que vi, digamos, es como una especie de vorágine, digamos, de stories de Instagram, por ejemplo, decir, tipo, me voy a estar preocupado por lo que viene, tanta necesidad tenés de un público inmediato, digo, como, ¿no? O sea, digo, como hay una necesidad inmediata, y aparte una necesidad muy rápida también de salir a decir algo. Bueno, pensemos de lo que está pasando, no, yo no tengo nada que decir. Estoy viviendo probablemente el momento más crucial en los últimos, no sé, 50, 60, 70 años en términos, digamos, como de sociedad global. Yo no sé si tengo tantas cosas para decir, más que para observar y para transitar y para dejar que eso decante adentro mío. No sé si tengo tantas ideas formuladas. De hecho, no las tengo, o sea, digo, y tampoco tengo la necesidad de salir a
digamos, como decir ese tipo de cosas, porque la realidad es que digamos, no sé la forma en la que esto va a decantar. Digo, no sé, y no mido las cosas en una cuestión de ayer y hoy. Así que hay una cuestión que tiene que ver con cómo las cosas, digamos, van dejando su huella, que nadie tiene ganas de transitar ahí, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que, digamos, ahí me parece que el gran problema en la que no se puede formar una conciencia es que hay como una cuestión, digamos, en relación a la inmediatez, que es la inmediatez de tener que salir a ocupar un espacio, que es la inmediatez de tener una respuesta, que es la inmediatez de tener ideas alrededor de las cosas, que es la inmediatez de salir a decir lo que comprendemos, digamos, no rápidamente, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿qué sabés? O sea, espera un poco, digamos, ¿no? Es decir, como hay un lugar en el que vos señalabas, no sé, Shakespeare, ¿no? Digamos, una frase que estuvo circulando en los últimos 2 meses, que es que Shakespeare escribió King Lear en la pandemia digamos, en la epidemia de la peste negra, ¿no? Bueno, probablemente, digamos, como bueno es lo que decías vos, digamos, es de una soledad mucho más cruda, digamos, ¿no? Es decir, tampoco hay una, digamos como muy poca resistencia a la adversidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, soporto esto, soporto, como dice la obra de Romina Paula, el tiempo todo entero, y veo que de eso después, digamos, puedo recuperar. Inmediatamente se tuvo que salir a verbalizar aquello que ni siquiera estaba siendo del todo experimentado. Porque por otro lado, tampoco me parece tan grave la situación, digamos, en términos de para los que están en su casa, con comida, digamos, bien equipados, o sea, digo, pensando en otras situaciones que, digamos, está pasando gente, digamos, contemporánea a nosotros, yo la verdad no tengo nada de qué quejarme, digamos, me tengo que callar la boca, digamos, o sea, y agradecer que tengo lo que tengo y pensar en esa gente. Entonces digo, me parece que también ahí, digamos, lo que no hay conciencia, porque el artista es burgués. Y cuando no se piensa burgués, es burgués. Y lo que más dejó, digamos, en evidencia esta pandemia es eso, es la posición burguesa del artista. Entonces, digo, la verdad me genera cero, digamos, como dolor la posición burguesa del artista. Me genera dolor la gente en Argentina de los barrios de emergencia, digamos, de las villas miserias, digámoslo como se tiene que decir, digamos, donde se está expandiendo el virus de una manera tremenda, donde no pueden hacer aislamiento, no tienen agua potable, donde hay familias enteras contagiadas. Bueno, nada, digo, yo estoy doliendo ahí. Hay una imposibilidad de doler. Digamos, ¿no? Y lo que los artistas han mostrado, por lo menos muchos artistas desde que esto empezó, es que no pueden doler. O que tienen que mostrar su casa y estar viendo, digamos, pues mostrando lo que... Eso no es crear. No puedes doler por el otro. No puedes ni siquiera mantener un silencio respetuoso por el dolor que está pasando el otro, por gente que no pudo enterrar a sus propios, por gente que murió, como si nada estuviera pasando, porque mientras no me toca, no me pasa. Y si es así, entonces a mí tampoco me va a interesar ir a ver tu obra de teatro. ¿Por qué? Digamos, ¿qué me une, digamos, no? Si no es el lazo humano. Entonces digo, me parece que ahí lo que quedó en evidencia para mí, y muy en evidencia, tiene que ver con eso, que es la posición burguesa del artista. Que aún creyéndose no burgués, es burgués. Como decía Pierre Bourdieu en las reglas del arte, digamos, es la zona dominada de la zona dominante, digamos. El artista es dominado dentro de lo dominante, o sea, pero está dentro de lo dominante. Entonces digo, eso es lo que para mí quedó más en evidencia, es una posición estructural, digamos, y en términos humanos es la imposibilidad de doler. Estoy indignada con muchos artistas que admiraba, digamos, que lo único que vi en todo este tiempo es cómo, digamos, hacían, digamos, sus entretenimientos diarios en sus casas. Sí, o sea, con todo lo que con toda la gente que está sufriendo, de verdad no podés doler. Tanto tenés que salir a mostrarte vos a vos mismo. ¿Está en la necesidad de ese narcisismo patológico a esta altura? No sé, digo, para mí, digamos, no hay conciencia por una posición estructural del artista en el medio, social, digamos. A mí hay una cosa que me alteró muchísimo durante todo este proceso, por ejemplo, fueron los médicos que hacían pronósticos, digamos, ¿no? Muchos médicos en los medios de comunicación diciendo va a haber tantas muertes, va a haber tantas muertes, va a haber tantos enfermos, ¿viste? No saben ni cómo es la enfermedad, ni cómo tratarla, pero sí saben cuánta gente va a morir y pueden sentarse, digamos, como fríamente a hacer cálculos mediáticamente, digamos, ¿no? Eso me generó, pero asco, digamos, ¿no? O sea, digo, como esos pronósticos digamos, como, digamos, de un lugar de saber que ni siquiera es un lugar de saber, sino que es solamente una posición de dominación. Así como me pasaba con los médicos, me pasa con este tipo de pronósticos de los intelectuales, en los que dicen el mundo no va a ser mejor, va a ser peor. No sé,
No sé. Entonces, la posición, para mí, del artista y del intelectual es no sé. Y hay que soportar esa fragilidad. No quiero escuchar gente que tenga que me diga cómo van a hacer las cosas si no sabe. Solamente lo que muestra Houellebecq para mí es su constante posición de dominación. De dominación desde un país central como Francia, digamos, ¿no? Donde tiene, digamos, el lugar, digamos, para decir, digamos, cómo va a ser el mundo un horror para todos. Porque para él no lo es. Porque tiene dinero, porque tiene fama, porque tiene un montón de privilegios hasta por hombre. Entonces, la verdad, o sea, digo, yo, digamos, considero que el territorio es el territorio de las no certezas. Y creo que lo que hay que soportar es el territorio de la no certeza y transitar en esa vulnerabilidad. Creo que ahí hay un camino para ser mejores. Es lo único que siento, digamos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué forma va a tener? No lo sé, es nuevo. Digamos, no puedo ponerme en una posición de saber, sí me pongo en una posición de búsqueda. Entonces ahí está para mí la posición del artista, que es soportar la vulnerabilidad y seguir buscando. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos por delante muchas urgencias que resolver, digo, porque va a haber que resolver por lo menos una urgencia en términos de económica muy seria, pero para mí, o sea, digo, como mi gran compromiso hoy es con, digamos, es con la comunidad, en todo sentido. Entonces hay algo que yo siento que se está rompiendo, digamos, ¿no? De los artistas separados de la sociedad o del artista con su creación, digamos, dialogando con la comunidad, pero separado de eso. Para mí va a haber una vuelta, o tiene que haber necesariamente una vuelta del artista a la comunidad. No sé qué forma va a tener, pero para mí la preocupación está ahí, digamos, ¿no? Es decir, cómo, digamos, cómo va a ser nuestra comunidad.